Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este panel que se llama Tecnología Ancestral y Narrativas. Es un honor para nosotros estar aquí en el Festival de la Diáspora. Mi nombre es Laura Asprilla, soy directora de cine y vamos a estar compartiendo este espacio con Jason Riascos, más conocido como el Murci, en este espacio de narrativas ancestrales. Entonces, bueno, voy a empezar con un texto y después nos adentramos en una conversación un poco más compartida. Mi nombre es Laura Esprilla Carrillo, nací en Bogotá. Mis padres son del Chocó y vengo de una familia que en su mayoría ha migrado del Pacífico a las ciudades del interior. Crecí escuchando a mis tías y abuelos hablar de la vida que dejaron en su pueblo, escuchando historias sobre el río, sobre sus casas de madera, sobre las noches de luna llena y sobre el inigualable sabor de la comida chocuana. Crecí con mi abuela y sus tres hermanas, tres mujeres muy bonitas y trabajadoras, pero la verdad, con muy mala suerte en el amor. Yo en serio no sé a cuál de ellas les tocó el marido más malo. Ellas, cuando ya eran mayores y estaban divorciadas y viudas, se desahogaban entre la risa y el llanto sobre su vida amorosa. Una de ellas renegaba porque su exmarido se murió en la cama de otra mujer y después se lo llevaron a ella para que lo velara. Y su hermana se lamentaba de no haber podido tener hijos porque ni para eso servía ese hombre, decía ella. Y yo, siendo una niña, me quedé con todas esas historias guardadas en mi mente. ¿Me escuchan bien? Ok. Más tarde, cuando yo estaba en la universidad estudiando comunicación social y periodismo, ávida por encontrar historias para contar, mi abuela fue diagnosticada con Alzheimer, una enfermedad que, como ustedes saben, borra todo de las personas. Yo visitaba a mi abuela todos los diciembres y cada año su memoria se borraba más y más, pero ella recordaba muy bien el pasado. Se acordaba de su juventud, se acordaba del río Condoto, se acordaba del camino a la mina y del arroz servido en hoja de plátano, pero ya no sabía quién era yo, a veces no sabía ni quién era ella misma. Ahí fue donde empecé a preocuparme. La historia de mi familia se estaba borrando. Esa historia que cuenta de dónde venimos iba desapareciendo lentamente. Allí lo vi claro. En nuestras comunidades la memoria es viva, son nuestros mayores, es nuestra tradición oral. La escritora Alice Walker lo dijo antes que yo. Nuestra historia está en el jardín de nuestras madres. Y en nuestras comunidades sin archivos y sin historias registradas, cuando una persona pierde la memoria, se pierde la memoria de una comunidad completa. Todos los años, visitando a mi abuela en su hogar, empecé a escribir la forma de guardar sus recuerdos. Así me volví directora de cine. Años después, digo, el año pasado, rodé un cortometraje de ficción de 13 minutos llamado Berta. Esta película cuenta la historia de una mujer llamada Hulda, a la que su difunto esposo, la única herencia que le deja cuando se muere es una cabra traviesa. Una cabra que no le va a pasar ni un vaso de agua cuando ella esté vieja. Y ella, por supuesto, se rehúsa a encargarse del funeral de ese tipo porque él se murió en la cama de otra mujer. Parece chiste, pero es anécdota. Ahora es posible que ustedes se pregunten cómo es el panorama del cine y la televisión en Colombia. El panorama es bastante bueno, la verdad. Después de México, Brasil y antes Argentina, Colombia es el tercer país de Latinoamérica con mejores oportunidades para hacer cine. Y ahora, con la llegada de las plataformas de Netflix, Amazon y HBO, los colombianos han ganado un espacio dentro del cine latinoamericano y dentro del cine mundial. Tenemos una ley de cine que funciona bien. Tenemos el Fondo de Desarrollo Cinematográfico que funciona y financia las películas. Aquí en Colombia se producen entre 30 y 50 películas al año. Lo malo es que las personas negras no estamos dentro de este panorama. No hay a la fecha ningún largometraje de ficción finalizado por una mujer negra. Y en todo el país hay solo un director afrocolombiano que ha hecho más de 2 películas. En este momento yo hago parte de la primera generación de mujeres cineastas negras en Colombia. Es todo un orgullo estar ahí, pero es decepcionante. Estamos empezando en la historia de un país que lleva casi 80 años haciendo películas. Cuando uno habla de las primeras mujeres haciendo las cosas, cuando ya hay un país que lleva años haciéndola, se pregunta por qué apenas lo estamos haciendo.
Hace 2 años se creó la beca de producción de largometraje de ficción para comunidades étnicas del Fondo de Desarrollo Cinematográfico. Esta es una acción afirmativa ganada tras años de lucha y mucho trabajo de las personas mayores que yo que han hecho su trabajo en el sector privado y en el sector público para lograr este espacio dentro del cine colombiano. Esto es una voluntad política. Eso quiere decir, no sabemos cuánto tiempo este fondo vaya a estar abierto. Les voy a confesar que cuando vi el nombre del panel, Lisette lo sabe, y vi que se llamaba Tecnología Ancestral y Narrativas, dije, ¿qué? De hecho, le propuse si podíamos cambiar el nombre del panel y llamarlo Industria Audiovisual o Economía Creativa o Narrativas dentro de la industria, porque nuestro trabajo también hace parte de la industria, hace parte de la economía. Justamente no hay películas hechas por mujeres negras porque no tenemos los recursos y en este país la gente que hace películas es la gente que tiene dinero y poder. Entonces yo sentía la necesidad incipiente de hablar del acceso económico a las oportunidades y a la posición de las mujeres negras en la industria. Porque claro, somos artistas, somos guionistas, tenemos toda la inspiración de nuestras madres y abuelas, pero tenemos que crear empresa, también generamos empleo, con la película también pagamos impuestos. Pero después de escribir este texto y reflexionar sobre el título al que el festival le pone Tecnología Ancestral y Narrativas, me di cuenta y agradezco ahora el nombre de este panel porque es justamente eso lo que me conectó con lo que yo hago, que es contar historias de mis ancestros y de mis abuelas. Es justamente eso, la tecnología ancestral y las narrativas es poder contar esas historias que para nosotros se quedaron en el fondo del mar. Ahora, la lucha y la industria que hacemos por la equidad es la forma que nos toca hacer para hacerlo realidad. Pero lo importante aquí es no olvidarnos que la lucha es por nuestras narrativas, no por competir en una industria. Eso es lo que nos toca hacer, pero el objetivo son nuestras historias. Más allá de expandir el tema sobre las brechas y las inequidades que han hecho que las mujeres negras no estemos en la industria del cine, lo que quisiera hablar ahora es qué podemos hacer. Lo que hace que en Colombia el cine funcione muy bien es la ley de cine. Es una ley maravillosa, se llama la ley 814. Y esta ley da incentivos tributarios a las empresas privadas que donan al cine colombiano. Un ejemplo, a los emprendedores o empresarios que pagan impuestos a este país, cuando nos donan el dinero a nosotros para nuestras películas, ese dinero se les ve retribuido en su declaración de renta y en sus impuestos. Entonces, lo que hace esta ley es incentivar a que los empresarios del sector privado inviertan en el cine colombiano. Es por eso que hay más películas de las personas blancas, porque ellos además tienen empresa. Pero nosotros también podemos hacer eso mismo con lo que tenemos a la mano, también con estos emprendimientos, con las empresas que están naciendo. Nosotros podemos también conectarnos para que los emprendedores que estamos aquí o los que están creciendo podamos trabajar juntos para que ustedes puedan acceder a los beneficios tributarios de la Ley 814 y apoyar al cine colombiano. Para esto no son necesarios grandes empresas ni grandes capitales. Las donaciones muchas veces pueden ser de acuerdo a lo que cada empresa declara en sus impuestos. Una forma de apoyarnos y apoyar la economía negra tiene que ser que trabajemos juntos. No tenemos que ser iguales, ni tener los mismos objetivos, ni los mismos sueños, ni todos ser colegas. Creo que cada quien, desde lo que sabe hacer, desde la vocación de su alma y desde lo que le interese apoyar en esta construcción de igualdad, nos podemos ayudar entre todos. Les invito a trabajar juntos para que nuestra memoria no se pierda. Gracias. Buenas tardes. Por aquí les habla Mursi. Soy fotógrafo, videógrafo, nacido en el Chocó, en Quibdó. Me apasiona contar historias del territorio. Cómo empecé en este mundo de la fotografía y narrar el territorio. Inicié mostrando
las cotidianidades, lo que se vivía día a día en nuestros pueblos, lo que se evidencia en estas fotos es la naturalidad de cada personaje. Ambas fotos fueron en un mismo lugar después de una inundación, pero uno ve el rostro de este personaje y no se imagina que está triste por la inundación. El mercado de Quibdó. Voy a coger el otro micrófono. Sí, allá vemos el mercado de Quibdó. Acá también vemos el mercado. Son cotidianidades de nuestros pueblos y así inicié yo en la fotografía, queriendo mostrar cómo vivíamos. ¿Por qué me dio las ganas de mostrar cómo vivíamos? Porque antes en los medios de comunicación solo mostraban noticias negativas del territorio y es así que tomo la decisión de decir, mostremos también lo positivo. También están pasando cosas que se están invisibilizando por tanto contenido negativo que había en las plataformas digitales. Es así que creo una plataforma que se llama Talento Chocuano, la cual muestra lo bonito del territorio, sin querer decir, no, lo malo no existe, sino simplemente también querer mostrar lo bonito. Estas par de fotos son en Vallasolano. Vallasolano es un lugar de mar. Somos felices en el territorio bañando en el aguacero. Somos felices caminando el aguacero. Y eso me empezó a apasionar a mí en la fotografía. Y es así cuando decido dar un paso siguiente y decir, mostremos, visibilicemos, pero también a qué punto y a qué le vamos a aportar con la visibilidad de las personas. Es así que conozco a estas niñas. El grupo se llama Águilas del Chocó. Son unas niñas que les gustaba el baloncesto y se reunían en diferentes municipios para entrenar y representar el Chocó. No eran las mejores basquetbolistas, pero tenían las mejores ganas de representar el departamento. Entonces me llamaron que si las podía apoyar. Les dije, plata no tengo, pero sé hacer fotos. Y es así que me voy municipio a municipio visitando la casa de cada una para que publicáramos las fotos, darlas a conocer. Dándolas a conocer, me llamaron que querían llevar a 3, 4 niñas para Estados Unidos a un intercambio. Y esto se dio por medio de la fotografía. Y después de vivir esto me motivé más a seguir contando historias porque sentía que la fotografía tenía ese impacto también en las personas que se veían visibilizadas en las fotos. Es así que me dicen quieren llevar a 5 niñas, pero después dicen que no pueden llevar a 5 niñas, que quieren llevar a las 15 niñas y las 15 niñas por medio de la fotografía estuvieron 15 días en Estados Unidos visitando este país donde sabemos que es potencia del básquetbol. Y es lo que yo siempre digo, como no somos los mejores, pero tenemos las mejores ganas. Yo cuando inicié no tenía conocimiento en comunicación, no tenía conocimiento en fotografía, pero siempre utilicé mucho los recursos como YouTube para aprender y anotaba en un papelito, en un blog de notas en el celular, las configuraciones de cómo tomarle a alguien fotos saltando o cómo tomarle foto a alguien corriendo. Y así nos toca a nosotros en el territorio. Nosotros en el territorio no teníamos cómo estudiar y aprender fotografía y meternos a competir a nivel internacional con la fotografía. Pero sabemos las ganas que tenemos en los territorios y seguir mostrándolo. Cada vez que aprendía seguía mostrando más actividades, más cotidianidad. Las fotos que están viendo son un grupo de señoras que se hacen llamar las vivanderas en el municipio de Atrato, específicamente en Yuto, donde son personas que han sacado su familia adelante vendiendo en la carretera cuando pasan los carros. Entonces se acercan, venden sus productos y así sacan su familia adelante. Esto lo hago con la mayor pasión de contar historias de donde vengo.
Ahí ven a las señoras felices. Todos los días madrugan a vender chontaduro, ñame, cocada. El traductor no sé cómo vaya a traducir esa parte, ya que cuadre allá el traductor. También cuando empecé, dije, sí, está muy bonito lo bonito, pero también hay que encontrar una forma de narrar lo que pasa, que hace parte de lo negativo también. Y es ahí cuando en el 2016 hay un paro nacional entre Chocó, se unió Chocó Buenaventura para exigir y hacer unas peticiones, y empiezo en el fotoperiodismo con esa narrativa de querer mostrar cómo yo lo siento, cómo yo lo vivo. Entonces yo lo vivo, que el arma de nosotros es el de la cultura, el arma de nosotros es nuestra bandera. Es así también cuando me encuentro con situaciones. La foto de acá es de un fotógrafo de un medio de Medellín, claramente se ve el logo en marca de web colombiano. Un periodista que envían bien a cubrir. Las manos muestran como si estoy rindiéndome ante la autoridad, a diferencia de una foto con la misma posición, mismo ángulo, pero se muestra el pueblo en pie de lucha. Misma foto, mismo ángulo, diferentes ángulos, perdón, pero tiene una narrativa diferente. Una narrativa contada desde una persona que está sintiendo la lucha, una narrativa contada desde alguien que va a cubrir una situación. Entonces eso me siguió motivando a empezar a contar el territorio desde cómo lo vivíamos, y es así que esa foto se convierte en portada de uno de los principales medios de comunicación a nivel nacional, con las ganas de querer contar el territorio desde cómo lo vivimos los que estamos en el territorio. Y así seguimos contando. Acá, OK África, en pandemia, me tocó salir a las calles porque a los negros nos decían, no salgan de sus casas, pero nosotros los negros en los territorios vivíamos del día a día. Nosotros no tenemos empresas que digan, quédense en la casa que igual le vamos a pagar, quédense en la casa que igual le vamos a llevar la comida. No, pues nosotros no existía eso. Es así que digo, salgo a hacer fotos. OK África, acá esta foto fue publicada en el The New York Times, también hablando del coronavirus también. Entonces es como eso, así inicio también en la pandemia a mostrar la medicina tradicional, cómo las mujeres cuando estaban embarazadas preferían la partería que ir a los hospitales. Entonces empiezo también a construir una línea grande de las prácticas que se utilizaron en pandemia. Entonces aquí vemos cómo la partera escucha los latidos. Entonces esto es un trabajo que yo me acerco, les digo, quiero, puedo, y permiten esa cercanía. Midiendo la barriga, y por acá los brebajes que hacen en el territorio. También utilizamos el mal de ojo, lo llaman mucho. El mal de ojo es cuando el niño nace, dicen los que saben, no lo afirmo, dicen los que saben, que si lo miran mal lo enferman. Entonces les da daños de estómagos y se necesitan prácticas ancestrales para medirlo. Le miden los pies. La camalonga es algo que le ponen, uno en ocasiones ve mucho a los niños, pero no sabe de dónde viene eso. Se dice en la tradición que si eso se le parte, como ven en la foto de allá, es porque está ojeado y necesita ir donde el curandero de nuevo.
También utilizan platos. Ahí lo que el curandero, el sabedor, lo que está haciendo es, no sé cómo llamarlo, como secretos, por decirlo de alguna forma, sus saberes, sus frases propias, lo está aplicando en esa foto de allá. Ahora pasamos a otra práctica que se llama el pegahueso o la pegahueso, que es, por decirlo de alguna forma, empiezan a sobar a las personas con algo que yo llamo masa, que la hacen con hierbas que consiguen en la selva y con rezos, y empiezan a sobar. A esta señora Gorgonia la han ido a buscar personas de diferentes países que no le han podido sanar con la medicina occidental, no han podido, y van y la buscan de diferentes países para que le practique sus conocimientos a las personas. Entonces ahí me tocó, alguien llegó con una fractura. Esto, ella me contaba que es, como ven en la foto de allá, una herencia que le dejó su madre. Cuando ella me dice que es una herencia que le dejó su madre, inicio también a generar contenidos trabajando en la construcción de la memoria oral, porque sentíamos que en el territorio las personas se estaban muriendo y se estaban perdiendo los saberes. Empezando con este proyecto, luego tuve la oportunidad de estar haciendo el mismo trabajo de memoria oral, apoyando otros proyectos que trabajaban afines. Estuve en Honduras, en Uruguay, trabajando con jóvenes, todo el tema de memoria oral. Aquí vemos también cómo ella le dedica a la parte, digamos, hinchada, y obviamente un retrato también tranquilita. Les quiero mostrar un videíto corto, 2 minutos máximo, que muestra cómo hacen esta práctica de pegahueso. Yo me llamo Margarito Moreno Valencia. Soy de Medio Atrato, San Roque. Yo me dedico a pegar huesos partidos, la medicina tradicional. Tengo más de 38 años de ese médico. Desde cuando murió mi abuelo ya yo quedé curando, que mi abuelo es un médico muy bueno, allá llamaba Elías Valencia, un médico recomendado. Cuando él murió yo me quedé con toda esa esencia de él. Para que no se pierda, la gente tiene que aprenderla. Porque si uno la sabe y no la enseña, ya se pierde, porque cuando yo muera eso se va a la tierra y no hay alguien que la aprenda. Si la gente se coloca como a que lleguemos a un estado de enseñanza, de aprender, uno le enseña a las personas. Ya, porque uno no puede llevar la esencia a la tierra. Porque cuando mi abuelo murió, si yo no me pongo de acuerdo a esto, eso ya había aprendido. Ya yo tengo 38 años de medio y ya yo no hago otro trabajo sino esto. Ya yo me pierdo de esta curación. Mi nombre es Ley Becerra Palomeque, hago parte del grupo Liderazgo Positivo. La medicina ancestral hace parte de las comunidades afrocolombianas, que además de ello son conocimientos, creencias, capacidades y habilidades que las personas tienen para poder prevenir y curar enfermedades a través de estas. Si el cuello está desplazado o está abierto, con este cuellito uno lo arrima aquí arriba. Y queda bien arrimadito y lo suba así, bien subadito por los lados, en estas condiciones así para que el hueso quede derechito. ¿Eso? Ahí el hueso queda anivelado, aquí así. Cada uno queda para su lado. Entonces, para traerlo que para volverlo a montarse, con este comillito así lo puedo ver, lo subo así. Vale, cuidado. Para que los huesos queden ubicaditos, bien ubicados en su cuerpo. La que yo utilicé para la pandemia y me curé yo mismo y curé mi familia y a cualquier amigo. Yo cogía el anguillín, le echaba unos granitos de pimienta picante, colocaba limón, la canela, una hierbita que le dicen menta, orozul y otras plantas más que yo colocaba a cocinar eso. Cocinaba eso, hacía mi olla para estar tomando mis bebidas en la mañana. Nosotros como jóvenes tenemos que apropiarnos de esta medicina para así poder como reforzarnos y conocer un poco para que se vaya de generación en generación y no se pierda. Ok,
Este es un trabajo que hice también para la construcción de eso. Todos esos trabajos, como sé que el tiempo es corto, lo pueden conseguir en mis redes sociales. Gran parte del trabajo, pero también quisiera mostrarles y contarles. Yo sé que están escuchando mucho de dónde soy, de dónde vengo y del territorio cómo es. Les quiero mostrar y cerrar mi intervención con un video que tengo para mostrarles de dónde vengo yo. Bonito que subir a una canoa, recostarse en ella y dejarse ir, y dejarse ir, y dejarse ir, siguiendo la corriente a donde vaya el río y dejarse ir, y dejarse ir, y dejarse ir. Y juguetear como los niños con las manos en el agua y dejarse ir, y dejarse ir, y dejarse ir, palpando de algún pez la piel o las escamas, dejándose ir, y dejarse ir, y dejarse ir, y ver la alegría Dios de la gente en la orilla, y dejarse ir, y dejarse ir, y dejarse ir, y ver cómo se achican las cosas que se alejan, y dejarse ir, y dejarse ir, y dejarse ir, y sentir las caricias de la brisa en la llovizna, y dejarse ir, y dejarse ir, y dejarse ir, y cerrando los ojos dormir en ese viaje, dejándose ir, y dejarse ir, y dejarse ir. Por eso yo te ruego, te suplico, yo te imploro que me dejes ir. Cuando llegue la hora y el minuto señalado, déjame ir. No me detengas, 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 no me detengas, no me detengas. No me detengas, no me detengas, no me detengas. Sonríeme, anímame, no me hagas reproches, no me detengas, déjame ir. Bueno, es un comienzo. No me detengas, déjame ir por el desconocido y largo río de la vida. Déjame ir. Tal vez bajo otro cielo la vida me sonríe. Déjame ir. Quizá mi viaje acabe en la primera vuelta del río. Déjame ir y así sabré si de algo bueno me he perdido. Déjame ir. No me detengas. Déjame ir. Sí, muchas gracias. No, las gracias desde el público para todos ustedes, la verdad. Me voy a subir por allá, aunque no quería. Permiso. Pero bueno, gracias a todos por estar aquí en esta charla. Para nosotros es un honor y un placer tener a dos artistas como lo son Laura y Jason el Mursi. Siento que registrar y contar las historias del territorio es algo que nos debemos, porque todos estos conocimientos y saberes y todas esas dinámicas están en la memoria y a cargo de nuestros mayores y nuestros mayores. La historia de Laura y la conexión con el territorio. Escuchamos mucho con frecuencia que emigramos nuestros padres emigraron a las grandes ciudades y al emigrar entonces nosotros empezamos a hacer territorio en Medellín, en Bogotá, en Cali.
pero que de una u otra manera tenemos unas raíces que están ligadas 100% al territorio. Te escuchaba ahorita en el panel cómo contabas que teniendo una herencia negra, naciste en Bogotá y por ende compartes esas tradiciones, pero las vives desde una narrativa completamente diferente. Pero yo creo que, y Laura, cómo tú conectas tu film y la historia de él para conectar con esa historia de tu familia. Chicos, mi pregunta es, porque este panel no es mío, además de ustedes contar las historias, mantener esa memoria, como tú lo dices, oral de nuestros mayores y nuestras mayoras, a través de sus lentes, a través de sus guiones, ¿cómo ustedes están también garantizando que los jóvenes y las nuevas generaciones vienen a bordo para tomar esos saberes y transmitirlos de generación en generación y que no se pierdan y no se mueran con ellos, ¿cierto? Y al mismo tiempo, ¿qué tipo de programas se están implementando para ello? Bueno, creo que el camino no se acaba nunca. Uno primero está formándose, aprendiendo, también ahí está este peso que tenemos encima de la excelencia negra, ¿no? Entonces, si no somos muy buenos, si tu trabajo no es de muy buena calidad, si no eres excelente guionista, excelente directora, entonces no llegas. Y aún así, a veces no llegamos. Entonces también hay un trabajo, claro, en esa excelencia, pero también cómo hacemos que la próxima generación no tenga que dejar la sangre en la arena para hacer las cosas. Porque muchas veces, aunque dejemos la sangre en la arena, no llegamos. Entonces creo que el legado, independientemente de las películas que yo haga o de lo que haga aquí en adelante, es cómo hacemos que la otra generación no le toque más duro. Que cómo lo hacemos yo todavía no sé, honestamente. Estoy en un momento y en un camino todavía donde estoy aprendiendo cómo ser lo mejor posible, cómo ser quizás el mejor ejemplo posible para que a la próxima generación, cuando piensen ser directora de cine, una niña de 10 años diga, ay, pero es que no hay ninguna, eso no es para mí, porque nosotras no tuvimos esos ejemplos. Entonces creo que por ahora pues lo que puedo hacer como humildemente es ser un ejemplo, al menos para que ellas tengan una representación, ¿sabes? Como que también es importante la representación. Y en algún momento cuando yo ya sea una señora directora con mucha experiencia y sepa hacer muchas películas, enseñar y compartir eso. Muchísimas gracias, Laura. Yo tengo el tráiler del corto que me gustaría mostrarlo. Apenas tengo el tráiler porque por distribución no puedo mostrar la película completa, pero me encantaría que viéramos el tráiler de esta historia que es de una mujer negra muy cundiboyacense. ¿Podemos ver el video? Que me dejen en paz, carajo. Ya les dije que no voy a velar a nadie aquí. Mi señora, buenas, me presento. Yo soy el doctor Eugenio Chicoazuque, abogado del juzgado número 2 de Cundinamarca. ¿Usted es la señora Hulda Inés Mosquera? La misma. Bien, entonces, mi señora, que disfrute usted. ¿Y esto qué? Pues le estoy diciendo que espere. No. Yo no estoy esperando a ningún animal. Que pueda llevar esta taza de aquí. Estoy aquí para hacer cumplir la orden de jueces. Y aquí, en el testamento del difunto. Como si ese muchachito quedó desafiado para que vea. Eusebio Mosquera, usted figura como la heredera universal de todo su patrimonio agrícola, que es este testamento. Que la define. Maravilloso. Sí. En mi caso, como dije, al responder la pregunta, en mi caso, como dije, aprender para mí fue más difícil porque en mi tiempo no tenía la facilidad. Debo siempre agradecer porque estuve en un taller gratuito donde estuve con 3 grandes fotógrafos de Latinoamérica, Federico Ríos, Jorge Panchuaga y Santiago Escobar. Después de ese taller, quedé amigos de ellos y me ayudaban con cualquier duda. Entonces, la forma que yo decidí que podía aportarla a las nuevas generaciones fue construir y crear un semillero de comunicaciones.
Entonces un semillero que tampoco para estar era pagando, sino un semillero era con las personas que participaban en cursos que yo realizaba, se destacaban, pasaban al semillero. Entonces inicié y ellos me preguntaban por el grupo que teníamos, cómo hago esto, cómo hago esto, y me empezó a gustar. Entonces también les ofrecí la plataforma Talento Chocuano para que pudieran hacer publicaciones y no que sus contenidos se queden hasta ahí. Maravilloso. Y en ese trabajo también Laura hablaba de la dificultad de acceder a fondos o de tener como ese sustento económico para las iniciativas en esta industria. Para nadie es un secreto que todos los temas culturales, artísticos, enfrentan muchos desafíos de respaldo económico. ¿Cuál ha sido la manera en la que ustedes o cómo ustedes han abordado estas barreras, entendiendo también que hay un contexto histórico, étnico-racial y que de una u otra manera desde ahí también hay una limitación bastante marcada? Entonces, ¿cómo enfrentan ustedes el desafío de poder sacar adelante estas iniciativas? En el caso tuyo que mencionas, bueno, lo del semillero lo hiciste en esa vez tuyo, pero ¿cómo lo escalas? Entendiendo que es una industria que casi no tiene recursos. Bueno, esto lo digo fuera de micrófonos, pero bueno, acá toca decirlo de frente. Es necesario saber que en los territorios en ocasiones uno lo utilizan de estadísticas cuando es para recursos. Eso no es secreto de nadie. Uno es, bueno, preséntense en tantos, pero ya sabemos quién es que va a quedar. Entonces, cambié la cosa. Empecé primero a posicionar en redes sociales donde era algo que yo mismo tenía mi propio control, donde yo mismo contaba y narraba, y luego empecé a hacer contactos por medio de redes sociales. Mis maestros me decían a los editores en medios de comunicaciones hay que escribirles, así no respondan. Por lo menos démosle gracias a Dios que tenemos el número. Entonces siempre fue la lucha, entonces todo eso empecé también a generarlo con las nuevas generaciones que me estaban tocando para que no tuvieran que pasar por todo lo que yo pasé, aunque la experiencia en ocasiones es necesaria, y empecé a buscar recursos por fuera, a personas que querían apoyar por fuera. Yo pongo, un joven necesita una cámara y no hay quien la quiera donar, o si hay, mandan cámara. Entonces siento que en mi caso ha sido muy favorable el trabajo que he hecho en redes sociales para poder tener tanto credibilidad y aceptación con las personas a las cuales retrato. Muchas gracias. Bueno, y en mi caso, acceder a las convocatorias públicas que financian los cortometrajes. Yo me presenté 4 veces al fondo hasta que me la gané. Entonces también fue un trabajo de paciencia, de aplicar 4 años a la misma convocatoria, a hacer crecer el proyecto, a retroalimentarlo, pero fue un poco eso, como 4 años de paciencia esperando ganármela. Y también después de que me la gané, claro, a una convocatoria le da la mitad del presupuesto, el resto es ahora consiga para terminar. Entonces la apuesta, la verdad, fue un poco así como arroz, pero la película la hago porque la hago. Entonces también hubo mucho trabajo, es así como autofinanciado y préstamos y bueno, en fin. Pero también una anécdota que me dijo un colega director de cine hace mucho tiempo y es, mientras a las personas blancas les tarda 2 años hacer una película, a ti te va a tardar 6. Si ellos se demoran 4 años haciendo una serie, tú te vas a demorar 10. Si tú estás dispuesta a tener esa paciencia y aguantar esa demora, bienvenida. Y la resiliencia que nos caracteriza te hizo seguir ese camino. Felicitaciones, de verdad que sí. Y una última nota para luego abrir si alguien tiene preguntas, y es, este panel está enfocado, como Laura lo decía, hablar un poquito también de esa inteligencia ancestral, ¿cierto?, que hace parte de una u otra manera de lo que es la riqueza y la idiosincrasia de nuestros movimientos, de nuestros pueblos afroindígenas, ¿sí? Yo quiero saber desde la historia de cada uno de ustedes, y creo que de pronto en este caso, entender un poco cuál ha sido esa área en retrato o en capturar esos procesos personales del territorio, de las historias familiares, que más los marcó o los ha marcado, o en los que ustedes realmente se detuvieron a entender lo que es la memoria, las dinámicas
y los saberes ancestrales del pueblo afrocolombiano? Bueno, en mi caso hablé un poco de eso y fue como el Alzheimer de mi abuela. Eso fue lo que me generó un quiebre de, uy, hijo de madre, ¿qué vamos a hacer con esto? Creo que tiene que ver con toda esa memoria de las mujeres de la familia y bueno, todo ese camino que insisto. Acércate. Ay, no me escuchan. Ok. Tiene que ver con eso, con las memorias de mi familia que se estaban perdiendo por la enfermedad. Creo que ahí fue. ¿Qué ha sido eso que dentro de lo que has retratado en los territorios? Porque bueno, además en el caso del Mursi creo que ha recorrido toda la extensión o gran parte de la extensión del territorio del Pacífico, y en ese proceso de registrar con tu cámara esas historias, ¿qué ha sido eso que te ha marcado o que ha de una u otra manera conducido tu camino hacia entender las dinámicas de la memoria del pueblo afrocolombiano? Claro, en mi caso fueron dos ejemplos. El primero obviamente fue el de las chicas de Águila, que me motivó a seguir mostrando historias positivas y personas que están haciendo cosas bonitas por el territorio. Entonces eso me detonó mucho, y apoyo a muchas iniciativas también. Ahí está, por ejemplo, Viviana con su feria de emprendimiento, está Elena con robótica. A Suri la conocí cuando tenía 17 años y ya era emprendedora y estábamos grabando. Entonces es como esa motivación de seguir haciendo cosas. Pero también estaba cometiendo un error en ese andar de contar historias. Conocí una señora que hacía chocolates en Tadó y fui, la conocí. Entonces cuando llegué me monté en la tendencia y le hice una selfie y sí, estoy acá con ella. La señora murió al año y resulta que no quedé con ningún material de ella porque me dejé llevar por la emoción, que la selfie. Entonces eso también me enseñó como hay que tener esa calma, realmente hacer esa construcción de memoria con responsabilidad, un aprendizaje serio, porque si no, no tenemos segundas oportunidades en ocasiones. Completamente de acuerdo, y qué mejor frase de cierre que esa. Y es seguir documentando, es seguir registrando las historias de nuestro pueblo afrocolombiano e indígena, porque es nuestra riqueza cultural, esa memoria de nuestros mayores, de nuestras mayoras, es lo que ha conducido y ha de una u otra manera liderado el proceso y el camino para que nosotros hoy estemos ocupando este tipo de espacios y podamos estar hablando de nuestras dinámicas. Quería agradecer entonces a ustedes dos por compartir esas historias, por compartir todo eso que registran sus ojos y su creatividad, y por estar en resiliencia en una industria que sabemos, como todo, que toca con las uñas y a veces incluso con menos que eso. Entonces felicitarlos por ese trabajo. Podemos darle unos aplausos. Y si en el público alguien tiene una pregunta, tenemos unos 2 minuticos. Si alguien quiere abordar una pregunta con los speakers, pues puede hacerlo en este momento. Todo quedó claro. A ver, ahí Suri dijo que Por acá tenemos a alguien. déjalo arriba un ratico. Ahora sí, el Mursi, además de cineasta, sabe de audio. Muchísimas gracias por sus aportes. He seguido los proyectos de los dos y me parecen muy interesantes. Y justamente mi pregunta es, como una persona joven, ¿cuáles son estas apuestas también que hacemos ahora con estas nuevas plataformas que tenemos para las juventudes? Porque si lo vemos desde las mismas creaciones, hacer cine ya no es lo mismo que hacer cine cuando ustedes pasaron por este proceso formativo, y hacer fotografía tampoco. Entonces, ¿cómo encontramos tal vez un nivel entre lo empírico pero también lo mediatizado, como el mantener en nuestras nuevas generaciones el querer hacer contenido, el querer hacer cine, el querer contarnos, pero no porque simplemente sea algo que se vuelve para los medios, sino manteniendo la identidad que tenemos como comunidades?
cómo ustedes tal vez se han encontrado tal vez en este balance de hacer cine para que me dé plata y porque es lo que la gente quiere ver, hacer fotografía porque pues me van a pagar por esto, y ahora en las nuevas generaciones que les dicen Murci o Laura, yo amo lo que ustedes hacen, ¿cómo mantienen o regulan eso para que no se vea o no impacte la misma identidad de sus contenidos? Porque yo soy fiel creyente de que las fotos del Murcio y los videos se sabe que son de él, igual pasa con Laura y sus producciones. ¿Cómo hacen ustedes o qué también, cuál es la recomendación para que no haya esa desconexión y se pierda la identidad de su contenido? No, la gente dirá, este man 50 ejemplos. Pero realmente en mi caso, en uno de los ejercicios de la memoria oral, cuando se está enseñando, me aprendí una técnica que es poner audios y los jóvenes y las personas van dibujando a partir de un audio. Es hablar de, digamos, en el Chocó tenemos la Madremonte, decimos Madremonte y van dibujando cómo es la Madremonte. Cada quien tiene su forma de verlo, entonces lo que en mi caso siempre a los estudiantes les digo es que no existe una creación mala, porque es una creación propia. Entonces, la creación propia, si a mí no me gusta es una cosa, pero está buena. ¿Sí me hago entender? O sea, es propio. Entonces, en mi caso yo trato siempre de transmitir eso. No hay foto mala, hay foto propia. No hay video malo, hay video propio. Y cada quien narra su forma. Yo una noche, una mañana dije, quiero empezar a narrar el Chocó con dron y el mismo plano que esté la cámara hacia abajo completa. Me dio por empezarlo a hacer así. Ya lo habían hecho millones de personas, pero yo lo quería hacer en el territorio. Entonces, como esa exploración de cómo lo veo y creérsela. Ese es el principal consejo que doy. Más que lo técnico, es su inspiración. Bueno, yo siento que cada uno tiene que escucharse mucho y hacerse mucho caso. Como creo que cada uno de nosotros tiene un don, un talento o algo que decir, y creo que independientemente de la plataforma o el medio que use o incluso lo que esté de moda, creo que si cada quien está muy conectado con eso que sabe que quiere decir, el medio es lo de menos, ya lo encontrará, o a medida que la tecnología evolucione se irá adaptando a los medios según eso, según su intuición. Y ya pues creo que esa intuición también le dirá a uno si es una película grande, si es una película pequeña, si son fotos, si son videos, si es para plataformas, incluso si es comercial lo que quieres hacer plata, pero tenés algo para decir, un talento, también está bien. Creo que no hay una desconexión de lo uno y lo otro, lo que todo está muy conectado con lo que cada quien tenga muy, muy adentro. Y pues en mi caso es que soy como enchapada a la antigua con el cine. O sea, yo sé que la gente allá no va a cine, que todo está en plataformas, que la gente ahora consume videos y reels de 1 minuto porque no se aguanta una película de 3 horas, pero yo que crecí viendo películas de 3 horas, pues es lo que quiero hacer, y yo no sé dónde las vaya a proyectar después, pero eso es lo que yo quiero seguir haciendo, y seguramente conectaré con gente a la que todavía le interesen hacer las películas de 2 o 3 horas. Entonces creo que tiene que ver con una cosa muy, muy profunda. Bueno, chicos, muchísimas gracias, de verdad que sí. Regalémosle otro aplauso a los